Esta es la primera parte del encuentro que mantuvimos con Roinel Martínez en el Congreso Online Caminando Juntos hacia un Nuevo Despertar. En esta primera etapa vamos a bucear junto con Roinel en estas tres preguntas que todos a lo largo de la vida en algún momento nos hemos hecho. Y son: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? También Roinel nos va a compartir desde la mirada del yoga cuál es el papel que la mente juega en esta experiencia. Te invito a que te pongas cómodo, a que te pongas cómoda, tomes lápiz y papel para disfrutar de esta charla que es realmente magistral. La temática fundamental es, en este caso, la mente desde el yoga. Y bueno, la mente desde el yoga tiene una connotación tal vez diferente hacia otras denominaciones tal vez filosóficas, religiosas, etc. ¿Qué sucede? Lo primero es entender que el yoga como tal es una filosofía práctica, más bien se acerca a una ciencia, tal vez de forma romántica, yo le digo ciencia del alma. Porque ¿a qué se debe esto? Muchas veces miramos la evolución del ser humano, la miramos desde el suelo hacia el cielo. Es decir, somos seres con un determinado tipo de imperfección que a medida que va evolucionando alcanza, digamos, que un estado determinado y se transforma de oruga a mariposa. Sin embargo, el yoga tiene una lectura diferente. El yoga dice que somos almas, somos de cierta forma mariposas que venimos a trabajar con la tierra. Por lo tanto, hay una diferencia de lectura principalmente a la hora de juzgar quién soy. Es decir, esta famosa frase que creo que todos conocemos, el quién soy yo. Y ese de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy. Así que creo que la primera herramienta, nuestra primera herramienta tan importante, tan esencial, para podernos manifestar en esta dimensión llamada plano físico, es la mente. Lo que sucede es que la mente para el yoga le llaman kosha o envoltura. Es decir, la mente es un vehículo que vos de cierta forma alquilas al tomar cuerpo, al venir a este plano. Y bueno, ese vehículo, ¿verdad? Puede ser 0 kilómetros, pero a veces como que trae algunos desperfectitos de fábrica, ¿cierto? Y es más o menos la información genética heredada de tu familia. Así que de cierta forma hay que tener en cuenta, desde el yoga hay una visión importante, lo que se llama la mente bioquímica y una mente que más bien está más vinculada con el super yo, el ser más allá de la materia. Estas dos mentes, por decir de alguna forma, la individualidad y la personalidad se unen. Y en esta unión, pues simplemente el resultado es esto que somos hoy. La situación esencial o tal vez la paradoja del autodescubrimiento es nuestras herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para comprendernos, para sentirnos? Bueno, son los órganos de los sentidos. Es decir, el olfato, el gusto, la audición, la visión y el tacto. Hay una situación y es que estas herramientas, de cierta forma, nuestros sentidos están limitados. Están limitados, es algo así como el Wi-Fi, ¿verdad? Las ondas. Están limitados por sus frecuencias, las frecuencias en que trabajan. Por ejemplo, hay frecuencias como el tacto, que está vinculado estrechamente a lo que se llama termicidad, es decir, temperatura y presión. Solo trabajan con esos.
el olfato y el gusto están vinculados directamente a intercambio bioquímico, mientras que la audición y la visión están vinculadas a respuestas más de luz y frecuencia. Si se percatan, estos órganos de los sentidos están especializados en 3 tipos de frecuencias diferentes. Ahora, ¿qué sucede? Es que parte de esta información no llega completamente. ¿Por qué no llega completamente? Porque hemos descubierto, y actualmente la ciencia descubrió lo que hace más de 5.000 años ya el yoga sabía, que la mente es selectiva. Es decir, la mente para trabajar necesita trabajar en un rango pequeño, en una estructura pequeña. Por eso siempre, y por eso esta discrepancia entre todos, que cada uno quiere defender su punto de vista, es decir, la esfera, el pequeño punto que la mente selectiva nos deja ver. Este concepto del 6 y el 9, ¿cuál de los dos es? Y acá es donde muchos de los maestros antiguos y contemporáneos hablan sobre Maya. ¿Qué significa Maya? La ilusión. Es decir, ¿es la ilusión cuál? La ilusión de que el mundo tal vez no existe, el mundo material no existe. Sí, el mundo material existe. Los mundos energéticos existen. La ilusión está dentro de nosotros. La ilusión está en la forma en que nuestra mente procesa, en que nuestra mente cataloga esta percepción. Recordemos que, digamos que lo que más nos afecta de lo que sucede fuera de nosotros es cómo reaccionamos, no lo que sucede. Por lo tanto, la oportunidad de sufrir o no, evidentemente, es circunstancial, es opcional, como han dicho algunos. Buda ya 2600 años decía que la causa del sufrimiento es la ignorancia. Pero, ¿a qué tipo de ignorancia estamos hablando? No estamos hablando de, por ejemplo, tener 3 máster, tener 4 carreras, una licenciatura, un posgrado en energía nuclear. No, está hablando, él se refería, esta ignorancia está vinculada con el yo soy, es decir, realmente quién soy yo. Él hablaba sobre este proceso, es decir, la gran ignorancia primero ocurre, o esta gran ilusión ocurre al no saber quién soy yo. Y como no sé quién soy yo, ocurre lo demás. ¿Qué es lo que es el ego? A ver, creo que la situación, y todos hemos hablado, y todos a lo largo de los años hablan lo mismo, que una de las problemáticas de la mente humana es el ego. Roy. Y sí. Me gustaría agregar, para lo que estuvieron ayer, Por favor, también en las charlas, que hablamos justamente de esto que vos decías, ¿no? Que la física cuántica nos lo dice de esta forma, ¿no? Como que el ojo del observador modifica la experiencia. Esto que vos decías recién, ¿no? No es lo que está sucediendo en sí, sino cómo yo lo estoy viendo, o qué lugar le estoy dando, o de qué forma lo estoy transitando. Solo quería exacto, sí. Evidentemente es así. Así que de alguna forma comenzamos a destejer esta estructura, esta malla de accionar mental. El ego no es ni bueno ni malo. El ego es el proceso que realiza la mente para poder interactuar con los objetos. Y cuando digo objetos, digo sujeto, es decir, seres vivos o objetos inanimados. Por lo tanto, la mente necesita darle una forma, etiquetar aquello con que se relaciona. Y de acá sale este aspecto de yo soy, yo tengo, yo quiero. El problema no es el ego, el problema es cuando la mente se identifica de forma falsa con la realidad.
Y, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a ser feliz cuando tenga una familia. Evidentemente nunca vas a ser feliz si la felicidad es un proceso interior. Lo que sucede fuera son detonantes, pero realmente la felicidad está dentro de nosotros. Nadie nos puede dar más felicidad o quitarnos la felicidad. Lo de afuera simplemente son justificaciones que nos hacemos para hacernos felices a nosotros mismos. ¿Es una decisión ser feliz, Roy? Y evidentemente es una decisión ser feliz. Fíjate si es una decisión ser feliz, que aunque suene extraño, todas las personas son felices, hasta los que son infelices son felices. Míralo de esta forma, si algo no te gusta, ¿por qué no lo cambias? Si algo no te gusta y no lo cambias, es porque hay cierta comodidad de estar ahí. Hay algo que necesitas ventilar, hay algo que necesitas descubrir, hay algo que tal vez hay algo entre esa infelicidad que te hace sentir héroe, que te hace sentir la víctima, que te hace sentir, te posiciona en un lugar tal vez especial para la mente. Así que muchas veces en la infelicidad desarrollamos el regocijo del sacrificio. Y cuando sientes esa sensación de regocijo, evidentemente es un tipo de felicidad. Entendiendo que también la felicidad es un acto mental ilusorio, al igual que el sufrimiento. Son los pares de opuestos. Y muchas veces a los alumnos o en las conferencias siempre llamo la atención en que observa que hay una diferencia entre plenitud y felicidad o alegría. Es decir, los estados plenos es cuando estás en paz. Si tu mente, a ver, si a ti te llega una noticia genial y nos ponemos eufóricos, ¿viste? Porque la verdad es que es lindo, es genial, pero saliste de tu estado de paz, evidentemente no es felicidad, no es plenitud, es euforia. Y la mente tiende a confundir estos patrones, que es parte del proceso natural. Así que evidentemente la felicidad es completamente opcional. Y hoy, al final de la charla, vamos a tener una técnica para comprobar si realmente podemos hacerlo o no. Y me parece que hay algo interesante y la verdad es la mente es increíble. La mente, la verdad, es que es un campo maravilloso. Fíjate si es que llevamos más de 10.000 años estudiando la mente y creo que todavía no nos ponemos de acuerdo en qué es la mente en realidad. Pero hay algo interesante que es el campo emocional. Hay una correlación muy estrecha entre la sensación, la emoción y el pensamiento. En ocasiones cuando hablamos de que Buda decía que toda emoción tiene como base un pensamiento. Toda estructura emocional instaurada tiene como base un pensamiento reiterado. Es como un dinamo, es decir, estamos generando, moviendo ese dinamo y por ende el dinamo va a generar una carga eléctrica. Es decir, la carga eléctrica es la emoción y el dinamo es el pensamiento. Lo primero, si no quieres seguir sintiendo esa emoción que te molesta, deja de generar el pensamiento que lo crea. Esto es cuando realmente tenemos bien determinado el pensamiento. Es decir, yo me siento mal, se me aprieta el pecho, tengo acidez, tal vez porque no tolero la decisión de mi pareja, de mi hijo, de mi entorno.
es decir, me falta aceptación y por ende me siento frustrado o se siente alguna persona frustrada y evidentemente, bueno, se somatiza en forma de sensaciones en el plexo cardíaco, el plexo digestivo, etc. Pero sabemos cómo tratarlo. En ocasiones algunas personas dicen, sí, pero hay emociones que surgen de la nada, hay emociones que surgen de la nada sin tener un pensamiento. Es cierto. Lo que sucede es que ese pensamiento está en el plano subconsciente, por eso es que el consciente no lo puede determinar. Es decir, lo que yo siento, lo que soy consciente es de la emoción que emerge, pero evidentemente la causa está en el interior, es decir, en lo profundo del subconsciente. Es como si una burbuja de gas se desprendiera del fondo del mar. Lo que nosotros vemos en la superficie es la burbuja saliendo. Esas son las emociones. Pero evidentemente la causa está en la profundidad de nuestro subconsciente. De ahí un concepto muy claro que todas las técnicas de meditación plantean, que es observar y no reaccionar. Ahora, no entiendo, ¿cómo es esto de observar y no reaccionar? Bueno, primero vamos a entender con una frase simple. Lo que más molesta, o lo que nos molesta, no es lo que pienso, es lo que siento. De igual forma, observa y no reacciona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una división. Es como agarrar un cuchillo y dividir el pensamiento de la emoción. Ahora, ¿qué tengo que observar? Lo que tengo que observar es el contenido mental, es decir, todas estas aves que están pasando, algunas veces tenemos grandes bandadas, ¿verdad? Grandes bandadas migratorias de aves, son algunas aves más grandes, algunos otros que creemos que son grandes problemas como un cóndor, otros son aves pequeñas, otras son como colibrí que hasta los aceptas porque evidentemente no generan ninguna, digamos, no tienen un peso. Percátate que nuestro problema es el peso del ave, es decir, el peso del pensamiento. Ese peso del pensamiento se lo damos nosotros. Cualquier persona puede decir de vos lo que quieras. Te influye porque le estás dando un peso a lo que está sucediendo. Por lo tanto, si una persona te ofende, simplemente sonríele, porque evidentemente si nosotros mismos no nos comprendemos, si no sabemos incluso quiénes somos, menos lo va a saber la otra persona. Así que de cierta forma, lo que los otros están viendo en los demás o lo que yo veo en los demás no es más que mi propio reflejo. Roy, yo no quiero dejar pasar una frase que te pido que por favor la repitas, que es esto, no la voy a decir igual, pero por eso te digo que la repitas vos, pero dijiste algo de que no nos molesta tanto lo que pensamos, sino lo que sentimos de lo que pensamos. Y eso Sí, está buenísimo, exacto. porque de hecho cuando, por ejemplo, ¿no? Estamos pensando en, uy, me pasó tal cosa, papá, cada vez la hacemos más grande, nos enroscamos y no nos molesta para nada quejarnos, no sé, insulté tal cosa, no nos molesta para nada, eso no nos molesta. Entonces, Sí, darnos cuenta de esto me pareció como clave, por eso quería sí, volver a retomarlo para que sí, nos demos cuenta de esto, ¿no? sí, Porque sí, sí, no fue menor lo que dijiste. A sí. veces no nos damos cuenta que nos enredamos y después, ¿qué pasa? Claro, empezamos a sentir malestares y eso es lo que nos molesta, ¿no? Ah, pero este malestar, esto que estoy sintiendo, viene de ese pensamiento, de esa idea que le di manija, le di manija, le di manija. Claro. Sí, sí, exacto. Es genial. Incluso lo interesante es que los pensamientos reiterativos es una adicción. Y ahora vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué reiteras un pensamiento? Reiteras un pensamiento, vamos a dejarlo como concepto para parafrasear la frase que acabas de decir. Un pensamiento se reitera
porque simplemente a nivel emocional te gusta sentirlo. Es así de simple. Mira, es simple. No hay un pensamiento que nos moleste, no existe un pensamiento que moleste, no existe. Lo que molesta es la traducción emocional, la traducción bioquímica que nuestra mente hace de ese pensamiento. Y esto se deriva a nuestra propia vivencia a lo largo de los años, en la infancia, adolescencia, etc. Siempre hablo sobre un ejemplo simple, que es el cuchillo. Cuando digo cuchillo, llega una idea, una imagen a nuestra mente. Cada cual visualiza el cuchillo de diferentes formas. Por ejemplo, muchos de los que estamos mirando acá visualizaron un cuchillo con hoja ancha, tal vez algunos con hojas más estrechas pero más largos, etc. Estos patrones ya están condicionados. Es decir, hemos lanzado una palabra. Esa palabra es cuchillo. La palabra como tal no trae emoción. La emoción se la ponemos nosotros. Esta emoción está condicionada por lo que creemos que es el cuchillo de acuerdo a nuestra experiencia con ese instrumento. Para algunos el cuchillo es algo bueno, pero para otros es algo malo. Por lo tanto, no hay una palabra que sea mala. Es la energía, y vamos allá, la energía que le otorgamos a ese pensamiento. Es simple. Agarra y ponte a ver una película en la tele, y si es de terror, de misterio, en el momento más crucial que no puedes aguantarte, ¿verdad? Que el corazón casi no está por la garganta, sino que casi está saliendo por un oído, quítale el audio. Y cuando le quitas el audio, te vas a percatar que puedes seguir viendo la película tranquilamente. No importa qué es lo que va a suceder en la película, pero simplemente no te impacta de forma emocional. Es decir, no importa lo que está sucediendo a nivel de imagen, lo que te afecta a nivel emocional es el sonido. De igual forma, lo que nos afecta en nuestra vida como tal no es lo que sucede, sino la forma con que reaccionamos. Y este proceso de reacción es bioquímico. Bioquímico. Y acá está la simplicidad del campo emocional y tal vez lo complejo del campo emocional. Es para muchos, durante años de estar observándonos, comenzamos a percatarnos que esto que sentimos como simpatía o amor es pura bioquímica. Y esta es una gran cachetada en el caso de los que nos gustan la poesía, ¿viste? Porque es lindo el Shakespeare dentro del corazón. Y esto no nos hace ni menos humanos ni más humanos, nos hace humano conocernos. Evidente somos mucho más grandes que un pensamiento, que un cuerpo, que una sensación, que una emoción. Así que de repente comenzamos a percatarnos que no abandonamos los hábitos que nos hacen daño, que no abandonamos los pensamientos que no nos gustan, porque somos adictos ¿a qué? A la sensación que produce esa emoción. Así que muchas veces tenemos que trabajar directamente con el proceso de reacción, es decir, el campo emocional. Un proceso es el accionar y otra cosa es el reaccionar. Y es lo que muchas veces uno dice, por ejemplo, observa y no reacciones, y la gente dice, pero usted me está diciendo que, bueno, si alguien me quiere hacer daño, simplemente me quede parada esperando. No, no estoy diciendo eso. Hay una diferencia entre la acción y la reacción. Y en este caso, el individuo, aunque actúe o no actúe, es una acción.
Los dos procesos son acciones. Así que siempre tienes que observar que tanto la negativa como la afirmación de algo es una acción en sí. No escapamos de la acción. Lo que los antiguos maestros y meditadores se dieron cuenta, que la situación es cuando nos enredamos en este proceso de reacción, cuando comenzamos a sobredimensionar las situaciones de la vida. Por ejemplo, tengo hambre, no he comido. Evidentemente, parte del hambre tiene que ver con un proceso fisiológico real, pero también tiene que ver con la ansiedad. Así que, de cierta forma, parte de nuestro hambre es emocional. De hecho, siempre hablo sobre este tema y ahora viene una pregunta para todos los que estamos acá compartiendo, y es el siguiente, quiero que tengas la libertad absoluta de decidir qué vas a comer ahora. Algo que te guste, busca, decide algo que quieras ingerir en este momento. Imagínate que estamos tan condicionados que yo no estoy buscando algo nuevo, yo no tengo la libertad de decidir algo nuevo, voy a buscar lo que me gusta, y lo que me gusta ya está condicionado por los hábitos de la infancia, por lo tanto, no somos libres de decidir. A ver, nuestra decisión muchas veces a nivel emocional no es más que te dan de estos 10 dedos, selecciona uno. Tú tienes la libertad de seleccionar de estos 10 dedos que están programados en vos. Así que la idea de la meditación o la idea del yoga es romper esta estructura del condicionamiento bioquímico y empezar a encontrar este yo soy, es decir, ¿quién soy yo? ¿Soy un pensamiento? No, no soy un pensamiento, porque evidentemente si yo pensaba que la Tierra era plana y al cabo de los 10 años cambia y que es redonda, entonces yo no soy un pensamiento, los pensamientos simplemente cohabitan en mi plano mental, cohabitan dentro de mi mente. ¿Una persona es buena, una persona es mala? No, ninguna mente es buena, ninguna mente es mala. La mente es como un balde. Lo único es que uno se garantiza de poner o sardinas dentro del balde o rosas, es la única diferencia. Así que lo que más nos golpea es el contenido mental. De cierta forma, la persona, el ser humano es circunstancial, no es bueno ni malo, simplemente actúa según lo que le permite su formación intelectual, evidentemente, pero también su bioquímica. Hay personas, se han hecho estudios, hay personas que son propensas a una depresión, y son propensas a la depresión no porque ellos quieran sentirse los mártires de la historia y que viste como que arrastrar la cruz todo el tiempo, sino que simplemente de forma bioquímica tal vez nacen con ciertas propensiones a que los niveles de ciertas hormonas estén bajas. Así que evidentemente hay parte de nuestro estadio emocional se debe a nuestros balances bioquímicos de este auto que hemos adquirido, ¿verdad? Que hemos comprado al nacer. Por lo tanto, la idea esencial en este caso es primero descubrir las piezas del rompecabezas. Si no entiendes cómo son las piezas, en qué se conforman las piezas de este rompecabezas, que es el ser humano, evidentemente no vamos a entender cómo armar los hábitos o desarmar los hábitos de nuestra mente. Es como el auto que se avería, pero no sé, como no sé de mecánica, no sé si es la inyección, si es el sistema de la computadora o si es cualquier otra parte mecánica. Bueno, nuestro cuerpo es igual. Tenemos una computadora central, tenemos la médula, que es la que lleva toda la información, es como la cablería de la computadora,
Y bueno, tenemos carburador, radiador, motor, pulmón, corazón, etcétera. Al final, de cierta forma, y yo creo que esta frase, cuando alguien, digamos que está muy nervioso, le dicen se le aflojó un tornillo. Así que me parece que es muy alegórico, ¿no? Y creo que en las frases populares hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría. Y creo que el primer consejo, que evidentemente no se lo estoy dando a ustedes, me lo estoy dando a mí mismo, es no te tomes las cosas demasiado en serio. La vida no es seria. La vida no es seria porque la vida no es más que una danza cuántica de procesos aleatorios y que muchas veces ni sabemos cómo es, pero es. Evidentemente, nada es casual, todo es causal. Y evidentemente lo que muchas veces no podemos ver de forma consciente, lo sabe el inconsciente. Así que en ocasiones la suerte que he tenido hoy proviene de mis decisiones a nivel subconsciente, pero no soy consciente de ello. De la misma forma con que no soy consciente cómo el corazón trabaja sin parar o cómo ocurre la respiración, la digestión, la oxidación de los diferentes elementos en las células. Es decir, de cierta forma a veces me gusta jugar con la idea que medio que somos parásitos, somos parásitos en un planeta y ese planeta es el cuerpo. El cuerpo por sí solo funciona. Claro, nosotros le damos esa chispa que es la conciencia, es el alma, esa es la diferencia. Y tal vez la situación está en el ego. ¿Cómo me reconozco? ¿Me reconozco como el peor de la película o me reconozco como uno de los mejorcitos de la película?